Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 485. El día siguiente llegó rápido. Hoy era el día en que Freya y Bel se iban a conocer. Aunque ninguno había especificado una ubicación, ambos entendieron que solo había un lugar posible: anfitriona de la fertilidad. Fue donde operaron los ojos y oídos de Freya en horario. Su otra mirada también permaneció allí. Naturalmente, era el lugar más apropiado para reunirse. Alrededor del mediodía, Freya dejó sola su habitación en la Torre de Babel. Llevaba solo una capa para cubrirse, lo suficiente como para pasar desapercibida, y se dirigió directamente a su lugar de reunión tácito. Aún así, su disfraz mínimo aún llamaba la atención de muchos aventureros. Los hombres son criaturas impulsadas por la lujuria. Les resulta difícil controlar su mirada cuando pasa una mujer hermosa. No podían ver su rostro, pero la capa aún delineaba su figura con la suficiente claridad como para hacer babear a los espectadores. ¿Podría estar con Evilus? El hombre que preguntó esto prácticamente babeaba, pero las miradas a su alrededor estaban llenas de desdén. Si tienes agallas, adelante e inténtalo. ¿Caminaría alguien de Evilus tan abiertamente a plena luz del día? Esa mujer vino directamente de la Torre de Babel. Maldita sea. Hermano, ¿cómo sabes todo esto? Por favor, la he estado siguiendo todo el camino hasta aquí. Por supuesto que lo sé. Esa respuesta le valió de inmediato una ronda de miradas desdeñosas pero impresionadas de los otros hombres. Desde que vino de la Torre de Babel, de ninguna manera era parte de Evilus. Incluso podría tener vínculos directos con una diosa o el gremio. No sabemos quién es ella, pero realmente no deberíamos meternos con ella. Y si es una diosa, no lo olvides, solo hay una diosa que vive en la Torre de Babel. Recordando esto, todos los hombres a su alrededor tragaron saliva nerviosos. Si ella realmente fuera la diosa de la belleza, cualquier acto irrespetuoso probablemente provocaría la ira de su familia, incluso si ella misma no levantara un dedo. Con ese pensamiento, todos mantuvieron la distancia, incluso sus miradas se volvieron más respetuosas. Aún así, ninguno de sus ojos la abandonó. Sin embargo, la expresión de Freya no cambió en lo más mínimo mientras caminaba por la calle. Estaba demasiado acostumbrada a las miradas lujuriosas y posesivas de los hijos de Genkai. Pero estos ojos no se habían cruzado en odio. Freya podía escuchar todos y cada uno de los pensamientos con claridad. Debajo de la lujuria había una abrumadora sensación de asombro. ¡Qué ordinario! Freya se había acostumbrado durante mucho tiempo a estas miradas y las fantasías excesivas del sexo opuesto. Para ella, no eran más que juguetes para divertirse. Ninguno de los niños afectados por su presencia merecía su atención. Eso también fue para los dioses. Ese niño es diferente. Freya sintió una punzada de anticipación mientras esperaba verlo de nuevo. Al mismo tiempo, se preguntó cómo reaccionaría él después de los pequeños problemas que ella le había causado esta vez. La emoción en su pecho la hizo acelerar un poco el paso. Mientras tanto, a casi 3.000 metros de distancia, en un callejón sombrío, una mujer con una capa blanca permanecía en silencio. Mantuvo su presencia cuidadosamente oculta mientras monitoreaba los alrededores de Freya en busca de señales de guardias cercanos. Esta perra realmente lo ha perdido. La mujer escaneó el área de cerca, usando un objeto raro de tipo percepción, para confirmar que no había una sola persona cerca por encima del nivel 5. Los resultados la dejaron sin palabras. Ella había dudado de la precisión de la inteligencia, pero ahora, viéndolo por sí misma, realmente creía que Freya se había vuelto loca. Arriesgando tanto solo para tener un encuentro romántico con un hombre. Fue una locura. Aún así, esto solo hizo que toda la situación se sintiera aún más como una trampa elaborada. Aunque maldijo a Freya como una perra o puta con bastante frecuencia, la verdad es que la trató con extrema precaución.
Freya podría actuar como una puta, pero era una diosa excepcionalmente problemática. Incluso su propia familia Dios le había advertido: nunca subestimes a Freya. Lo antinatural de todo esto la llenó de una profunda sensación de inquietud. Pero, ¿debería retirarse? Ella dudó. Si esta era una configuración obvia, debería retirarse ahora. No importaba lo fuerte que fuera, caer en una trampa como una especie de idiota no era una opción. Pero junto con el peligro obvio, vino un señuelo irresistible. El cebo era demasiado tentador para ignorarlo. Incluso sabiendo que era una trampa, después de sopesar sus opciones, tomó su decisión. Lo estoy haciendo. Tal vez todo fue una trampa tendida para ella, pero ¿y si pudiera matar a esa perra? Mientras nadie interfiriera, confiaba en que podría lograrlo. Habiendo tomado una decisión, resolvió terminar esta misión rápida y limpiamente para evitar complicaciones inesperadas. Necesito acercarme. Mi magia requiere anclaje de rango, y el canto lleva tiempo. Bajo la capucha, aunque la enorme espada oculta debajo de su capa aún la hacía más visible de lo que le gustaría. Moverse libremente a la luz del día requería evitar ojos curiosos. Si resbalaba, toda esta operación podría desmoronarse. Ella tuvo que andar con cuidado. Freya, por su parte, no intentó ocultar a dónde iba y ya había llegado a la anfitriona de la fertilidad. Adentro, el personal estaba completamente preparado. Naturalmente, una diosa como Freya había hecho una reserva. De lo contrario, esta reunión habría llamado demasiado la atención. Ella había eliminado a todos los demás clientes. Freya se estaba tomando la cita de hoy muy en serio. Ella no quería que las miradas de otros niños arruinaran este raro momento. Freya-sama. La primera en saludarla fue Sir Flova, la chica del cartel de la anfitriona de la fertilidad. Como una de las camareras más populares de la taberna, y con su identidad oculta, Sir era la persona más apropiada para dar la bienvenida a Freya. Freya sonrió a Sir, y esa leve sonrisa fue suficiente para que los corazones de las otras camareras detrás de ella saltaran de un latido. La apreciación de la belleza trascendía el género al igual que el poder del encanto. Capítulo 486. Freya, diosa de la belleza. Como una de las azafatas de la fertilidad, la mujer elfa estaba acostumbrada a ver dioses en las tabernas. El visitante más frecuente entre ellos fue Loki. Pero esta diosa, Freya, no era del tipo que aparecía casualmente. De hecho, solo la había visto en banquetes, e incluso entonces, solo cuando acompañaba al dios de su propia familia. Esta diosa es como antes, ella todavía tiene esa presencia abrumadora e intemporal. Instintivamente, la elfa desvió la mirada. No mirar directamente a la diosa de la belleza era la forma más sencilla de evitar el riesgo de ser hechizado. El encanto de Freya podría sacudir a una persona hasta la médula. Mirar demasiado tiempo nublaría la mente de uno, abrumado por su encanto. Ese encanto era lo suficientemente potente como para afectar la psique. En cierto modo, era una especie de veneno. Este veneno conocido como encanto no era menos mortal que cualquier toxina física. Incoloro, sin olor. Solo el grado más alto de resistencia anormal podría ofrecer protección. Pero desde que los dioses descendieron a Genkai, ni un solo aventurero había alcanzado ese nivel. Naturalmente, nadie podría resistirse verdaderamente al encanto de la diosa de la belleza. Pero ¿por qué la diosa de bajar de la torre de Babel hoy? Y vestida así. Freya llevaba un simple manto, su cara y la ropa ligeramente disfrazado lo suficientemente sutil para que la mayoría no reconocen a simple vista. Se trataba claramente de una excursión privada. Con las tensiones entre Horario y la Evilus quema tan caliente como son, ¿por qué iba a venir abajo en un momento como este? Ella está usando a sí misma como cebo para llamar la Evilus a cabo. Pero, de nuevo, era difícil creer que el Evilus caería para tan obvia trampa. Cualquiera con el más mínimo sentido lo vería al instante. El elfo no creía que nadie se metiera de lleno en algo tan descarado. Ese niño todavía no está aquí. Las repentinas palabras de Freya tomaron desprevenido al elfo. Ella se congeló, luego se dio cuenta de algo. ¿Freya planea conocer a alguien? Antes de que el elfo pudiera reaccionar, Freya giró lentamente la cabeza. Perdóname, diosa Freya. El espacio que Freya había estado observando se abrió de repente, y una figura con una capa blanca atravesó tranquilamente la grieta. Trago.
El sonido de alguien tragando sacó a la elfa de su aturdimiento, justo a tiempo para presenciar cómo el espacio mismo estaba siendo destrozado. Detrás de la figura, el aire se había partido como si un demonio hubiera mordido la realidad. Una herida inquietante y grotesca. El vacío completamente negro más allá no tenía borde, ni límite. Incluso a través de la piel, podía sentir su gran peligro. Pero lo que la inquietó aún más fue la persona que lo había creado. La magia espacial era casi desconocida, tan rara que era casi mítica. ¿Fue esto realmente mágico? El elfo no pudo evitar cuestionarlo. En todos sus años como aventurera, nunca había visto a nadie usar magia espacial, y mucho menos sentir una amenaza tan intensa y visceral de un hechizo. Pensé que tardarías un poco más en llegar. La voz de Freya atravesó sus pensamientos, y el elfo rápidamente derribó la abrumadora sensación de pavor que aún persistía. Claramente, esta persona era la razón por la que Freya había descendido de la torre de Babel hoy. Hestia y Hefesto no tuvieron un ataque de nervios por venir. Hephaestus Sama no es tan infantil. Y en cuanto a la diosa Sama, ella es bastante tolerante. La tolerancia de Hestia, ella siempre ha tenido una mente especialmente amplia, tanto física como mentalmente. Sé a lo que te refieres. Hestia Sama y Hephaestus Sama también están conectados con esta persona. La mujer elfa lo estudió cuidadosamente, pero no podía recordar a nadie como él. Su rostro estaba parcialmente oculto debajo de su capucha, lo que dificultaba ver con claridad y, lo que era más importante, no recordaba ningún aventurero que pudiera usar magia espacial. En Horario solían destacarse aventureros con talentos excepcionales. Debido a ese talento, los dioses a menudo les otorgaban títulos únicos. Aquellos que recibieron tales títulos eran típicamente bien conocidos en todo Horario. Sin embargo, no podía recordar a ningún aventurero con magia espacial. Por lo que sabía, aquellos con habilidades raras generalmente eran descubiertos rápidamente y puestos en el centro de atención. Entonces, ¿por qué no podía recordarlo? En verdad, ella no era la única. Los demás que estaban cerca también se devanaban los sesos, tratando de recordar si alguna vez habían visto a alguien como él antes. Toma asiento. Todavía hay mucho de lo que me gustaría hablar. Entonces, si me disculpas. Bel no dudó ante la invitación de Freya y se sentó frente a ella. Mientras miraba a Bel sentada frente a ella, Freya sonrió y se quitó la capucha, revelando un rostro de impresionante belleza, uno que podría llevar a la gente a la ruina. Incluso alguien tan sereno como Bel no pudo evitar sentirse asombrado por la apariencia de Freya. Bel, me he quitado la capucha. ¿Vas a seguir mirándome así? Sus palabras hicieron que Bel se detuviera. Suspiró levemente, luego levantó la mano y se quitó la capucha. Su rostro todavía estaba marcado por la juventud, pero cuanto más miraba, más difícil era recordar sus rasgos exactos, como si una niebla lo nublara. Freya lo miró con una pizca de admiración. Pensar que lo has dominado hasta este punto, pero aún así, eso no es muy educado. Bel dejó escapar una respiración débilmente exasperada y borró la obstrucción cognitiva de su rostro. Por favor, perdona mi cautela, Freya-sama. Desde que llegué a Horario, aprendí a ser cauteloso. En entornos públicos como este, es aún más inapropiado que muestre mi rostro abiertamente. Realmente eres demasiado cauteloso en este sentido. La mayoría de los niños de Genkai se convirtieron en aventureros por fama, mujeres o riqueza. Pero el que estaba sentado frente a ella era claramente diferente. Freya inclinó la cabeza con curiosidad y preguntó: Bel, otros vienen a Horario por fama y fortuna. ¿Y tú? ¿Qué te trajo aquí? Yo. Bel pensó por un momento. No era como si tuviera una gran razón para venir a Horario. Pero si tuviera que dar una. Originalmente vine a Horario por la muerte de mi abuelo. El hombre que me crió, era un viejo sucio, claro, pero también uno bueno. Un día, mientras trabajaba en los campos fuera del pueblo, fue atacado por un oso vicioso. Cuando escuché la noticia, me quedé atónito. Fue entonces cuando me di cuenta de lo frágil que puede ser la vida humana. A medida que resurgían los recuerdos, Bel no pudo evitar hablar desde el corazón. Ese viejo pervertido había muerto tan repentinamente, tal vez fue ese shock el que desencadenó el regreso de sus recuerdos de vidas pasadas. Capítulo 487.
Los humanos realmente somos frágiles. Bell suspiró de nuevo, bajando la mirada. Salí del pueblo sin nada y me dirigí a Horario, el lugar del que habló una vez mi abuelo. Pero no estaba buscando un encuentro fatídico. Simplemente no quería vivir con el destino apretando su agarre alrededor de mi garganta. Quería fuerza, al menos la suficiente para protegerme. Su intención original era simple: ganar poder. Mientras que otros se convirtieron en aventureros por fama, riqueza o incluso mujeres, el objetivo de Bell era mucho más sencillo. Había venido a Horario, el centro del mundo, puramente por fuerza. Poder, ¿eh? Es cierto que muchos niños eligen convertirse en aventureros en su búsqueda. Pero la mayoría de los que buscan la fuerza terminan descartando sus principios, desechando todo solo por el poder. Freya lo había visto muchas veces. Niños que sacrificaban todo, incluso su propia humanidad, solo para fortalecerse. Definitivamente hay quienes renunciarían a todo por el poder. Pero el hecho de que busque fuerzas no significa que esté dispuesto a ser como ellos. Quizás abandonar todo por el poder es el camino que la mayoría de la gente termina tomando. Después de todo, la gente común en el fondo tiene que hacer sacrificios extremos solo para captar lo que desean desesperadamente. Ese es el destino que deben aceptar. Pero Bell fue uno de los pocos afortunados entre las masas. Poseía la irregularidad única de un alma renacida. Un sistema. Gracias al sistema, Bell no tuvo que renunciar a nada para ganar poder. Ganar lo que sería imposible para la mayoría con solo un esfuerzo promedio, solo podría describirse como una normalidad. Debido a que entendió esto sobre sí mismo, Bell nunca creyó que su fuerza provenía puramente de su propio trabajo duro. Cualquiera en su posición podría haber obtenido el mismo poder. Simplemente se fortaleció como resultado natural. Y debido a que ganar fuerza me resultó tan fácil, siempre he entendido la importancia de mantener un perfil bajo. Bell sabía muy bien lo que le podía pasar a alguien que provocaba envidia. Entonces, ¿por eso elegiste vivir de esta manera? Sí. Al ver la inquebrantable determinación en los ojos de Bell, Freya entendió que esta parte de él estaba profundamente arraigada. Nadie, ni siquiera Estia, podría cambiar fácilmente eso de él. Realmente eres un niño extraño. Freya suspiró suavemente. Para ella, apenas parecía tener deseos en absoluto. Pero tal vez fue exactamente porque carecía de deseos excesivos que podía perseguir el poder sin sacrificarlo todo, porque, para él, la fuerza le llegaba con demasiada facilidad. En menos de medio año, ya había alcanzado el nivel 4. Freya incluso sospechó que, después de la expedición, Bell había alcanzado el nivel 5. Para subir de la nada al nivel 5 en solo medio año, fue absurdamente rápido. Obtener un poder que fácilmente a menudo hacía que las personas fueran arrogantes, lo que las llevaba a tomar decisiones imprudentes. Sin embargo, en Bell, Freya vio a alguien que siempre se apegó a sus principios, alguien que actuó constantemente con cautela y moderación, sin mostrar ni una sola vez signos de arrogancia. Anhelas el poder, pero eres muy cauteloso sobre cómo actúas. Si tan solo desearas un poco más de fuerza, tal vez realmente podrías haberte convertido en mi hija. Freya no hizo ningún esfuerzo por ocultar su posesividad hacia Bell. Pero ante esa posesividad, Bell solo se sintió preocupado. Freya-sama. Sí, lo sé, no vas a dejar Estia. Soy muy consciente de eso. Freya lo interrumpió con leve molestia. Ella ya sabía lo que Bell estaba a punto de decir, solo otro rechazo. Entonces ella también entendió que conseguir a este niño por medios normales era imposible. Y con Estia y Hefesto haciendo las cosas aún más difíciles, solo la frustró más. Si sabes eso, ¿por qué seguir poniéndome a prueba? Bell no podía entender el pensamiento de Freya-sama. Ella ya sabía que él no abandonaría a Estia ni Hefesto, pero seguía intentando ponerlo a prueba en todos los sentidos. Incluso había llegado a usar su autoridad, solo para obtener una respuesta. Incapaz de comprenderla, Bell observó cómo Freya cruzaba los brazos sobre la mesa, sus piernas golpeando suavemente debajo de ella. No es así como son los dioses. Después de pasar tanto tiempo en Genkai, esta es la primera vez que me encuentro con el encuentro predestinado que he estado buscando. ¿Cómo podría dejar que se me escapara tan fácilmente? Incluso si ya tienes tu respuesta. No importa.
no cambiará nada. Freya negó con la cabeza con una sonrisa, dejando al descubierto la esencia de los dioses. Los dioses, de principio a fin, no cambian. Es por eso que buscamos el tipo de transformación que puede alterarnos en nuestro núcleo. Por eso Hefesto te dijo, cuando una diosa se enamora, es algo verdaderamente único. Porque solo hay una persona que puede provocar ese tipo de cambio en una diosa. Entonces, al final, no hubo cambio en la mente de Freya-sama. Una vez más, Bel se sintió impotente. No soy un ingrediente milagroso destinado a cambiar a una diosa, Freya-sama. Oh Dios, si lo fueras, Hestia sería la primera en explotar. Aún así, estoy seguro de que tú y Loki no reaccionar demasiado drásticamente. Loki-sama, ¿eh? Para ser honesto, era difícil imaginar reaccionar de esa manera ante Loki. Una vez que llegué a saber de ella, se hacía difícil incluso pensar en ella como una mujer. Si nada, tratándola como un hombre que podría colgar hacia afuera era mucho más fácil. Personalmente, yo prefiero diosas con un poco más de encanto femenino. Freya miró con orgullo su propio pecho. Si Loki se enteró de que, a ella le vaya balísticos. Un pecho plano, ese era el mayor tabú de Loki. Odiaba su figura más que nada. Y era exactamente esa debilidad a la que Hestia constantemente se burlaba. Loki ni siquiera pudo responder, lo que solo empeoró las cosas. Freya no pudo resistirse a molestar un poco más a Bel con ese pensamiento. No quise decir que Loki-sama careciera del encanto de una diosa, solo que su encanto se lleva un poco más de esfuerzo para darse cuenta. Bel tosió torpemente, tratando de cambiar la conversación. Ni siquiera él quería que esas palabras llegaran a los oídos de Loki. De lo contrario, ella lo miraría absolutamente con esa mirada amarga y resentida. Capítulo 488. Incluso si así es como lo pones, Loki aún fundiría un fusible. Freya no pudo evitar sonreír, como si imaginara a Loki pisando fuerte en un ataque. Y en ese caso, por favor, sé suave conmigo, Freya-sama. Todavía tengo bastantes tratos con Loki-sama, prefiero no ofenderla por algo como esto. Bel parecía completamente exasperado. Realmente no quería que ninguna de esas palabras llegara a los oídos de Loki-sama. Si lo hicieran, sin duda estaría encerrado en su mirada resentida durante días. Había algo extrañamente encantador en la expresión miserable de Bel que siempre llamaba la atención de Freya. Apoyó la barbilla en el dorso de la mano, como si este ángulo le permitiera disfrutar aún más de la visión de su nerviosa frustración. De vuelta en Tenkai, Loki tenía un temperamento que podía estallar en cualquier momento. Pero mientras no cruzara ciertas líneas, ella podría mantener una conversación adecuada. Su temperamento definitivamente se nota. La diosa Sama a menudo dice, Loki solía iniciar peleas entre los dioses todo el tiempo. A esa chica le encanta la guerra y la sangre, pero después de provocar un desastre, simplemente se reía a un lado como una loca. Bueno, Hestia no está equivocada. Freya estuvo de acuerdo con la evaluación de Hestia. De hecho, Loki realmente estaba tan desquiciado en Tenkai. Pero Freya también podía entender por qué. Los dioses viven demasiado tiempo. En algún momento, no estar loco se convierte en la normalidad. Incluso si somos omniscientes y todopoderosos en Tenkai, esa omnipotencia no es más que una jaula masiva. Es como si alguien colocara una bandada de canarios en una cámara sellada con algún propósito misterioso. Eventualmente, todos ellos se volverían locos. Y los que no lo hicieron, terminarían luciendo fuera de lugar en una habitación llena de locos. Freya sí que siempre lo has sabido, Freya-sama. Bel de repente se dio cuenta de que esta diosa siempre había estado al tanto. Freya simplemente dio una sonrisa tranquila, casi sin emociones. Yo también me he vuelto loco. Entre todos nosotros, probablemente solo Hestia parezca remotamente normal. Ella no se deja influir por circunstancias externas. Ella se mantiene fiel a la autoridad que gobierna. Por eso puse mi corazón en alguien que nunca se suponía que existiera. Solo haciendo eso podría evitar perderlo por completo antes de salir de esa jaula. Hacía tiempo que se había vuelto loca. Su compostura provenía de canalizar la obsesión y la locura dentro de ella hacia esa mitad intangible e inalcanzable de sí misma. Así es como ella soportó ese tormento.
Es por eso que todos nos volvimos completamente locos cuando supimos que podíamos descender a Genkai. Pero una vez que llegamos, esa locura se desvaneció gradualmente. Y en su lugar, todos llevamos una cierta idea en lo profundo de nuestros corazones. Como una misión que se nos había grabado a fuego. Al ver la burla en la mirada de Freya, Bell entendió exactamente qué tipo de misión se habían visto obligados a aceptar los dioses. Y honestamente, era absurdo. ¿Por qué los dioses tendrían tales pensamientos? Quizás desde el principio, su destino ya estaba decidido. Un destino fijo, Freya-sama, eso no es completamente obligatorio, ¿verdad? No, no completamente. Es más una influencia subconsciente. La mayoría de ellos probablemente no se han dado cuenta. Aún así, hubo algunos dioses que lo notaron y fue esa conciencia lo que los llevó a sellar sus propios poderes. Entonces, al final, realmente es obligatorio. Sí. Absolutamente. Solo los dioses que sellan voluntariamente su poder divino pueden atravesar la barrera de Tenkai y descender a Genkai. El sello se imprime en la barrera y, una vez que se levanta, o si un dios sufre una herida mortal, se envía instantáneamente de regreso a Tenkai. Las condiciones para descender son extremadamente estrictas. Freya recordó cómo ella también había sentido una vez esa sutil influencia. Fue esa ligera conciencia lo que la hizo ser muy cautelosa al llegar a Genkai. Pero esa precaución por sí sola la había llevado a descubrir tanto. Y porque lo sabía, Freya había logrado poner a prueba los límites mismos de ese sello. Dejando a un lado sus pensamientos a la deriva, se volvió hacia Bell con una sonrisa significativa. Para alguien que es solo un aventurero normal, seguro que conoces muchos secretos. La expresión de Bell se contrajo ligeramente ante sus palabras, pero rápidamente volvió a su calma habitual y asintió descaradamente. Sí, para un aventurero ordinario como yo, sé demasiado. Por eso tengo que tener mucho cuidado caminando por horario. Y también es por eso que evito mostrar mi verdadera cara. Freya soltó un suave suspiro. Este niño realmente actuó así sin importar la situación. Se escondió por completo sin dejar que nada se le escapara, solo para no exponerse. Dejemos ese tema a un lado por ahora. Ella sabía que él nunca revelaría nada voluntariamente, así que no tenía sentido presionar más. Pero si viniste a horario en busca del poder. Justo cuando la conversación llegó a ese punto, una abrumadora ola de magia envolvió de repente a toda la taberna. La abrupta interrupción hizo que un destello frío brillara en los ojos de Freya, pero rápidamente lo ocultó. Freya-sama. Una gata, una de las camareras que había estado parada en silencio cerca, corrió inmediatamente al lado de Freya. Las otras camareras también se pusieron listas para el combate. El personal de la anfitriona de la fertilidad no debía subestimarse. Ninguna de las camareras aquí eran pusilánimes. Mia Grand, la dueña de la taberna, tenía un sólido nivel 6. Las otras 4 camareras clave estaban alrededor del nivel 4, y solo Sir, la chica del cartel, era la más débil entre ellas. El interior de la taberna ahora estaba envuelto en un extraño tono rojo por la presión mágica. Todos dentro sentían un gran peso presionándolos, limitando severamente sus movimientos. En ese momento, una figura irrumpió desde afuera. Antes de que las camareras pudieran reaccionar, una cuchilla manchada de sangre ya estaba golpeando a Freya. Incluso un aventurero de nivel 4 no habría tenido tiempo de responder. Naturalmente, como diosa, Freya no era más rápida. Pero en ese momento, Freya vio la hoja con claridad, y a la persona detrás de ella. Aún así, continuó sonriendo al niño frente a ella. Entonces, ¿qué harás?